En una era casi olvidada, cuando los ecos del diluvio aún resonaban en la memoria colectiva y la tierra empezaba a poblarse otra vez con vigor, la humanidad hablaba un único idioma. Las palabras fluían como agua cristalina entre tribus, clanes y familias, uniendo voluntades en un solo latido de ambición y esperanza. Desde los bosques del norte hasta los desiertos del sur, nadie necesitaba intérprete para soñar en voz alta. Fue entonces cuando las caravanas más audaces marcharon hacia Oriente, y al hallar la fértil llanura de Sinar, declararon con júbilo su nueva morada. Aquí levantaremos una ciudad tan grande como nuestro anhelo, proclamó Nimrod, caudillo y cazador célebre, alzando su mano hacia el horizonte. Con él se alistaron maestros de obra, artesanos y visionarios, convencidos de que el futuro les pertenecía. Si nos mantenemos unidos, no habrá cima que no podamos conquistar, añadió otro de los arquitectos, encendiendo la imaginación de todos los presentes. El clamor de aprobación pareció sacudir la llanura misma, haciéndola vibrar con una energía que rivalizaba con los relámpagos de las tormentas de antaño. Sin demora, los clanes se organizaron en cuadrillas. Aprendieron a coser ladrillos hasta hacerlos duros como piedra y a unirlos con betún extraído de las grietas del suelo. El aire se llenó del silbido de los hornos y del rumor de martillos golpeando los moldes. Cada ladrillo se convirtió en una promesa ardiente de grandeza, y cada chispa que saltaba del fuego alimentaba la fe colectiva en una empresa sin precedente. Al caer la tarde, cuando el sol teñía de oro las arenas, surgían asambleas en las que resonaban planes y juramentos. En medio de aquella efervescencia, un joven artesano alzó la voz. «Elevemos nuestra torre hasta besar el cielo. Así evitaremos ser dispersados y nos haremos un nombre eterno». La multitud respondió con un rugido de aprobación, y las antorchas se alzaron como estrellas tempranas sobre el campamento. Esa misma noche se delinearon los cimientos de una torre cuya cúspide, afirmaban, tocaría las moradas celestiales. Pasaron meses y luego años. Las primeras hiladas crecieron como brotes de un titán dormido. Los vigías, encaramados en andamios, gritaban instrucciones que corrían de boca en boca sin perder su fuerza. Quien levantaba un ladrillo lo hacía con brío, quien templaba el asfalto lo hacía con celo. Se establecieron turnos para que la torre nunca quedara a oscuras, y los cantos de los albañiles se mezclaban con el rugir de los hornos mientras las estrellas eran testigos de un proyecto que pretendía rivalizar con el propio firmamento. Una tarde, cuando los zigurats de ladrillo ya se divisaban a leguas de distancia, Nimrod contempló el progreso desde un balcón provisional. Con voz henchida de ambición, exclamó: «Mirad lo que la unidad del hombre puede forjar. Pronto seremos como dioses, a salvo de cualquier juicio y dueños del viento y de la lluvia». Su lugarteniente, con el rostro encendido por la gloria, respondió: «Nada nos detendrá mientras hablemos la misma lengua, señor. Ni tormenta ni tierra baldía podrá contra nuestro propósito». Las palabras, sin embargo, ascendieron como vapor hacia un cielo cuyo dueño no ignoraba ni el más tenue susurro. Desde su trono eterno, el Señor contempló la ciudad y la torre que ganaba altura a ritmo inquietante. Nada podía ocultar las intenciones que hervían en el corazón humano: orgullo, autoglorificación y una sutil rebeldía contra la soberanía divina. Y el Señor declaró: «Todos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma. Esto es solo el comienzo de sus obras, y todo lo que se propongan lo podrán lograr». Génesis 11:6, NVI. Con mirada penetrante, vio una línea que, de no ser quebrantada, conduciría a la humanidad a la destrucción que ella misma forjaba con manos febriles. Reunido el concilio celestial, el Altísimo pronunció: «Será mejor que bajemos y confundamos su idioma, para que ya no se entiendan entre ellos mismos». Génesis 11:7, NVI. Y al instante la llanura de Sinar, antes sincronizada por un solo latido lingüístico, fue sacudida por un estruendo de sílabas desconocidas. El albañil que pedía agua recibió arena, el maestro de obra que ordenaba eleven escuchó decidid, el vigía que gritaba cuidado fue respondido con ¿quién eres? El estupor se convirtió en pánico. ¿Qué brujería es esta?, gritó un capataz, incapaz de reconocer a sus propios hermanos. «Habláis en desvaríos», respondió el herrero, cuyos oídos ya no descifraban las viejas palabras. La confusión se esparció más rápido que el fuego en un campo seco, y pronto los insultos sustituyeron a las órdenes, los golpes a los abrazos, el caos a la cooperación. Nadie comprendía a nadie, y la torre, privada de la simetría de voces que le daba vida, quedó silenciosa, como un gigante sorprendido a medio despertar. Nimrod descendió corriendo la escalera exterior, su túnica agitada por el viento. Frente al desconcierto de la plaza, levantó ambas manos e intentó imponer orden. Pero su voz se estrelló contra el muro de nuevos idiomas que se alzaban entre los obreros. En un último intento, exclamó con un bramido: «Debemos mantenernos juntos».
La multitud, sin comprenderlo, respondió con un murmullo disonante que se elevó como un enjambre perturbado. Desesperado, el caudillo se aferró al pasamanos y comprendió que su sueño colosal se desplomaba por una causa invisible, más poderosa que cualquier ejército. Avergonzados y vencidos, los clanes comenzaron a separarse en pequeños grupos, guiados únicamente por quienes compartían los mismos sonidos recién nacidos. Los de habla áspera tomaron el camino de los montes, los de sílabas melodiosas buscaron los valles verdes, otros, cuyo nuevo timbre recordaba al murmullo de los ríos, siguieron el cauce que surcaba la llanura. La ciudad inacabada quedó atrás, poblada apenas por el eco de martillos caídos y la nostalgia de una gloria imposible. Allí quedó, sobre la árida meseta, la torre inconclusa, una aguja rota señalando un cielo que jamás alcanzaría. Los ladrillos, antes cálidos por el fuego de los hornos, se enfriaron y se agrietaron con la brisa nocturna. Se cuenta que, a la luz de la primera luna tras la confusión, uno de los últimos obreros se arrodilló sobre los escombros y musitó: «Señor, perdona nuestro orgullo. Pensamos que nos bastábamos con nuestras fuerzas». Nadie entendió sus palabras, pero el cielo pareció envolverlo en un silencio de misericordia. Con el paso de los años, la hierba cubrió los caminos y las aves hicieron nidos entre los andamios corroídos. Donde una vez hubo una metrópoli en ciernes, quedó un monumento ruinoso a la soberbia. Y se llamó Babel, confusión, porque allí el Señor confundió el idioma de toda la gente de la tierra y desde allí los dispersó por todo el mundo. Génesis 11:9, NVI. Los relatos de los ancianos llevaron la historia hasta los confines del desierto y más allá de los mares. Cada tribu, al recordar su origen en la llanura de Sinar, aprendió humildad y gratitud, conscientes ahora de que todo talento, todo arte y toda ciencia son un préstamo de lo alto, no un trofeo del orgullo. Sin embargo, de aquel aparente fracaso brotó una sorprendente bendición. La pluralidad de lenguas se convirtió en un arcoíris sonoro que reveló nuevas formas de alabar, nuevos matices para narrar la belleza, nuevas melodías para honrar al Creador. Aún así, los corazones sabios no olvidaron la advertencia inscrita entre los escombros de Babel: la unión que surge de la arrogancia es un castillo de arena, la unidad que se cimenta en la humildad es roca inconmovible. Por eso, cuando en algún rincón del mundo las naciones alzan la voz para cooperar en justicia y verdad, la memoria de la torre abandona su cariz funesto y se torna faro que guía al entendimiento, no al vano engrandecimiento. Siglos más tarde, cuando los profetas reflexionaban sobre el destino de los pueblos, recordaban la lección de Babel y anunciaban un tiempo en que la diversidad no sería un muro, sino un puente. Uno de ellos escribió: «El día del Señor llegará cuando los labios de los pueblos sean purificados y con una sola voz invoquen su nombre». En esas palabras resonaba la esperanza de un lenguaje renovado, no impuesto por la fuerza humana, sino nacido de la comunión con Dios. Hoy, mientras las ciudades del mundo vibran con una sinfonía de idiomas, la historia de Babel vive como espejo y antorcha. Es espejo, porque refleja la tentación constante de levantar torres de vanidad. Es antorcha, porque ilumina la senda de la humildad que reconoce la soberanía de aquel que crea, dispersa y reúne según su sabiduría. Si alzamos los ojos y escuchamos con atención, quizá podamos oír todavía el susurro divino que atraviesa el ruido de nuestras lenguas. No busquéis la grandeza apartados de mí. Mi reino no se mide en ladrillos que desafían las nubes, sino en corazones que abrazan la verdad y la misericordia. De este modo, la epopeya de la Torre de Babel no concluye en ruina, sino en una invitación perpetua. Cada palabra que pronunciamos, cada puente que tendemos entre culturas, cada acto de humildad que sustituye al orgullo, es un ladrillo colocado en el edificio invisible de la verdadera unidad. Una unidad cuyo arquitecto no es el hombre, sino Dios mismo, y cuyo cimiento es el amor que supera toda confusión.